Hace un par de meses, mientras navegaba por uno de esos foros oscuros donde la gente comparte cosas raras que encuentra en internet, me topé con un post que decía simplemente: escucha esto, sonidos del siglo XIV. La curiosidad pudo más que mi sentido común, así que hice clic. El archivo era un MP3 etiquetado como siglo XIV recuperado .mp3. Según el creador del post, se trataba de una grabación recuperada de algún tipo de dispositivo antiguo, encontrado durante unas excavaciones arqueológicas en Francia. Decía que los expertos todavía no podían explicar cómo algo tan primitivo podía contener una grabación de audio. Pero lo más extraño era que nadie había logrado escucharlo completo sin interrumpir la reproducción. Me reí un poco ante la obvia exageración y pulsé play. Lo primero que escuché fue un crujido, como si alguien estuviera manipulando algo de madera vieja. Luego vino un silbido agudo, similar al viento colándose por una rendija. Nada fuera de lo común hasta ese punto. Pero entonces comenzaron los susurros. No eran palabras claras ni nada que pudiera entender, pero definitivamente alguien o algo estaba hablando. Los susurros iban y venían, entremezclados con lo que parecían pasos sobre grava y el ocasional golpe metálico. El volumen subía y bajaba erráticamente, como si quienquiera que estuviera grabando no supiera manejar bien el equipo. Justo cuando estaba a punto de cerrar el archivo, algo hizo que mis manos se quedaran congeladas sobre el teclado. Entre los susurros incomprensibles distinguí claramente una palabra en latín: memento. Acto seguido el audio cambió completamente. Lo que siguió fue una serie de gritos apagados y lo que juraría que eran rezos en una lengua que no reconocí. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, incapaz de moverme mientras escuchaba aquello. Podía sentir el frío subiendo por mi espalda, aunque afuera hacían casi 30 grados. Cuando finalmente logré detener la reproducción, noté algo extraño. El archivo seguía avanzando. Había pasado de los 15 minutos, luego 20, y seguía corriendo. Intenté cerrar el reproductor, pero este se negaba a responder. Mi computadora completa parecía haberse congelado. Fue entonces cuando empecé a escuchar algo más. Por encima del audio del archivo, podía oír, bueno, no estoy seguro de qué exactamente. Sonaba como si alguien estuviera rasguñando las paredes de mi apartamento desde el otro lado. Toc, toc, toc. Un ritmo constante que venía del balcón. Las luces comenzaron a parpadear y mi teléfono celular se apagó solo. En ese momento, probablemente debería haber salido corriendo, pero algo me mantenía pegado a la silla, con los ojos fijos en la barra de progreso del archivo que seguía avanzando implacablemente. A los 47 minutos exactos de reproducción, algo cambió radicalmente. Los susurros se convirtieron en gritos claros y definidos, esta vez en perfecto francés medieval. Pude entender algunas frases gracias a los años que estudié el idioma en la universidad. Están aquí. Cierra las puertas. Por todos los santos, no dejes que entren. Y luego, el sonido que todavía me persigue en mis pesadillas. El inconfundible sonido de metal desgarrando carne, seguido de gorgoteos y jadeos. Alguien, o algo, estaba matando a las personas que estaban siendo grabadas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente jodidas. Mientras escuchaba estos horribles sonidos, noté que mi propio reflejo en la pantalla del monitor había dejado de moverse conmigo. Me levanté rápidamente de la silla, pero el reflejo permaneció allí,
sentado, inclinado hacia adelante como si aún estuviera escuchando el archivo. Podía ver cómo su cabeza se movía lentamente de un lado a otro, como siguiendo una conversación. Sus labios se movían, pero yo no estaba diciendo nada. Entonces, con un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, vi cómo mi reflejo levantaba un dedo tembloroso y lo colocaba sobre la pantalla, justo donde aparecía la barra de progreso del archivo. Eso fue suficiente para romper el hechizo. Salí corriendo del apartamento y no regresé hasta la mañana siguiente. Cuando volví, la computadora estaba apagada y el archivo había desaparecido. O eso pensé. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo sucedido. Me convencí a mí mismo de que había sido producto del estrés y tal vez demasiado café. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron los sueños, siempre el mismo. Yo caminando por un bosque oscuro del siglo XIV, escuchando los mismos susurros del archivo. Podía ver figuras moviéndose entre los árboles, pero nunca lo suficientemente claras como para distinguirlas. Y siempre, justo antes de despertar, escuchaba esa palabra en latín, memento. Luego comenzaron los problemas técnicos. Mi teléfono grababa mensajes de voz que yo nunca había grabado. Mi computadora se encendía sola en medio de la noche. Y siempre, en segundo plano, podía escuchar ese molesto crujido de madera que había estado presente en el archivo original. Investigué más sobre el origen del archivo. Resulta que varias personas en diferentes foros habían mencionado haberlo encontrado, cada una con su propia versión de los eventos posteriores a escucharlo. Lo curioso es que todas coincidían en un detalle. El archivo nunca superaba los 66 minutos de duración, pero todos juraban que seguía reproduciéndose indefinidamente. Un usuario particularmente obsesionado había hecho un análisis espectrográfico del audio. Lo que encontró me dejó helado. A partir del minuto 55, el archivo contenía una serie de frecuencias que no deberían ser audibles para el oído humano, pero que afectaban directamente al cerebro. Explicaba por qué era imposible desconectarlo una vez iniciada la reproducción. La verdadera revelación vino cuando contacté con un experto en acústica medieval. Me explicó que los primeros experimentos con grabación de sonido datan de mucho antes de lo que pensábamos. Al parecer, ciertos monjes medievales habían desarrollado métodos primitivos de captura de sonido utilizando cristales especialmente tratados y cámaras de resonancia. El problema, según él, es que estas técnicas requerían sacrificios humanos para funcionar correctamente. El alma debe alimentar el cristal, me dijo, citando alguna fuente que no quiso revelar. Es por eso que muchas abadías medievales están asociadas con historias de desapariciones misteriosas. Ahora viene la parte que realmente me pone los pelos de punta. Empecé a notar patrones en los relatos de otras personas que habían escuchado el archivo. Todos reportaban los mismos síntomas: insomnio, pérdida de memoria a corto plazo y sobre todo la sensación persistente de ser observados. Pero lo más preocupante era que cada persona que había escuchado el archivo completo, o al menos lo intentó, había desaparecido sin dejar rastro en los siguientes 3 meses. Sus cuentas online seguían activas, sus pertenencias intactas, pero ellos simplemente se evaporaban. El último mensaje que recibí antes de decidir escribir esto fue de una chica llamada Marie. Había estado investigando el archivo durante meses y creía haber encontrado su origen exacto: una abadía abandonada en los Pirineos franceses. Su último correo decía simplemente: lo encontré. Es real. Están esperando. Escucha esto.
Adjuntó un nuevo archivo de audio. Antes de poder reproducirlo, toda comunicación con ella cesó abruptamente. 2 días después, su cuenta de email fue eliminada. He intentado localizarla, pero es como si nunca hubiera existido, como tantos otros antes que ella. Ahora entiendo por qué el archivo sigue reproduciéndose incluso después de que parece terminar. No es un error técnico, es una invitación, una llamada. Quienes quiera que sean ellos, siguen esperando respuestas. A veces, cuando estoy solo en casa y todo está en silencio, puedo escuchar ese crujido característico de madera vieja. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que los susurros comiencen de nuevo. He aprendido a reconocer el patrón. Primero, los crujidos, luego, el silbido y finalmente, mierda. Lo escucho ahora mismo. Está viniendo de mi teléfono. Las luces están comenzando a parpadear otra vez. No sé cuánto tiempo tengo antes de... Nota del editor. Este documento fue encontrado en un servidor abandonado junto con varios archivos de audio. El autor nunca fue identificado. Los registros indican que su última actividad online fue hace exactamente 90 días. El archivo adjunto contiene exactamente 66 minutos de audio, aunque la barra de progreso muestra una duración infinita. Actualización importante. Para aquellos que encuentren este texto, hay algo crucial que deben saber. El archivo no solo se reproduce en dispositivos electrónicos. Ahora puedo confirmarlo. Se ha manifestado en grabaciones analógicas, en líneas telefónicas antiguas, incluso en cilindros fonográficos del siglo XIX que he examinado en museos. Cada vez que alguien cree haber encontrado el origen del fenómeno, ocurre algo terrible. Investigadores desaparecen, equipos enteros de investigación se evaporan y siempre queda atrás una nueva copia del archivo, esperando ser descubierta por la siguiente víctima curiosa. He reunido testimonios de supervivientes, los pocos que quedan, y todos coinciden en un detalle aterrador. Después de cierto tiempo de exposición al archivo, comienzas a escuchar tu propia voz entre los susurros, a veces dando advertencias, a veces rogando ayuda, pero siempre sonando como si estuviera grabada desde algún punto en el futuro,